Muchas personas piensan que lo que aprendieron en la escuela fue una pérdida de tiempo. Sin embargo, también algunos reconocen que tuvieron buenos profesores y definitivamente la mayoría habla de buenos mentores. Hay un libro que ya les he recomendado antes, es este libro que está aquí, se llama Maestría, es de Robert Greene, y por ahí dentro, en la segunda parte, habla de la importancia de buscar buenos mentores para hacerte muy bueno en algo. Bueno, en este video que está aquí, quiero platicarles de los 7 mentores que he tenido a lo largo de mis 30 años más o menos de carrera en matemáticas. Son mentores que, bueno, he conocido a lo largo de estas últimas décadas en con diferentes perfiles, de diferentes formas, pero todos me han ayudado a orientarme o me han de una u otra manera orientado dentro de mi formación matemática, ¿sí? Y bueno, te voy a comentar sobre mis 7 mentores principales de una manera progresiva, conforme he ido yo entrando en el mundo de las matemáticas, y vas a conocer un poquito, de hecho, de mi formación en este video también. Pero bueno, para empezar, el primer mentor lo tuve por allá en los 90s, y les voy a poner por aquí también, voy a acompañar, les voy a estar recomendando algunos videos por aquí, si quieren ir y entrar a YouTube y ver, por ejemplo, algunos de estos mentores, ¿no? Mi primer mentor fue el doctor Juan Antonio Alanís Rodríguez. Él fue por mucho tiempo, si tú estuviste en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, estuvo responsable por ahí del departamento de matemáticas, le dio, yo creo que cursos de matemáticas a todos los que pasaron por ahí en el TEC de Monterrey, aquí en Monterrey. Ahorita ya está jubilado, pero de hecho fue mi mentor antes de entrar al TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque el doctor Alanís Durán fue el primer delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y cuando yo fui participante de la Olimpiada de Matemáticas, él fue mi entrenador aquí en Nuevo León. En ese entonces él estaba en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y él me enseñó algo muy importante. Recuerdo muy bien, no se me olvida, en uno de los entrenamientos de álgebra, nos dijo algo que lo tengo bien grabado en la mente. Nos dijo, tienen que aprender a hablarse de tú con el álgebra. Yo creo que fue el primero que me impregnó, digamos, esta idea de que la matemática es un lenguaje y de que ese lenguaje te va a ir ayudando a razonar y a pensar. Con el doctor con el doctor Juan Antonio Alanís, de hecho fue donde aprendí por primera vez la diferencia que hay entre la matemática de la escuela y la matemática, vamos a decir, real, ¿no? La matemática de la Olimpiada, porque yo siempre lo he dicho, en la escuela casi no se ven matemáticas, se ven algoritmos, cosas mecánicas, pero nunca te enseñan, o muy pocas veces te enseñan realmente a entender conceptos. Por eso siempre los invito a que participen en la Olimpiada de Matemáticas. Ahora bien, el segundo mentor que tuve, lo conocí de hecho un poquito después, porque yo fui a estudiar al Centro de Investigación de Matemáticas en Guanajuato, estudié la licenciatura en Matemáticas, y ahí en ese centro de investigación, que todavía es un lugar muy recomendable para estudiar si quieren, si están pensando en estudiar maestrías o licenciaturas, pero la biblioteca, yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca del Centro de Investigación de Matemáticas, y ahí en esa biblioteca conocí una serie de libros de matemáticas industriales que les recomiendo. Eran estos libros, les voy a poner por aquí la portada, eran unos libros de colección de matemáticas para problemas industriales, ¿sí? Esos libros estaban editados por Avner Friedman, ¿sí? Avner Friedman, les voy a poner por aquí, si quieren ver un poquito, ahí encontré este video por ahí de Avner Friedman, donde habla sobre modelos matemáticos que me parecen en las áreas médicas. Y bueno, leyendo los libros de Avner Friedman, fue, digamos, donde yo empecé a tener esta atracción hacia el uso de la matemática para los problemas de la vida, del mundo real, digámoslo así, ¿no? Porque hasta este momento, para mí la matemática era simplemente como un juego, estaba en un lugar donde estaba estudiando matemáticas puras, no matemáticas aplicadas, ni nada por el estilo. Y digamos que yo creo que la lección que me dejó Abner Friedman me hizo sentir el poder de las matemáticas, porque viendo estos libros, esta colección de libros de problemas de matemáticas industriales, tengo que confesar que no los entendía por completo, eran problemas realmente, o sea, de industria, y yo era un estudiante de licenciatura, obviamente no entendía todo lo que estaba pasando ahí, pero sí llegué a entender lo suficiente como para darme cuenta que no tendríamos absolutamente nada de tecnología si no fuera por las matemáticas. Recuerdo mucho uno de los
proyectos donde hablaban de un pedacito, de una parte, de un componente de una fotocopiadora, ¿sí? Y cómo habían hecho un modelo matemático para eso. Y te das cuenta de que era un proyectito de 80 o 100 mil proyectitos ahí para poder, por ejemplo, desarrollar una copiadora. Y lo que te hace sentir es que, de verdad, si no hubiera matemáticas, viviríamos en las cavernas, no tendríamos tecnología. Esa fue la lección, yo creo, más importante que me dio Abner Friedman. Y de hecho me motivó a, más adelante, buscar un posgrado en matemáticas industriales. De hecho, Friedman estaba en la Universidad de Minnesota y a mí me llamaba la atención y iba a estudiar en la Universidad de Minnesota. Tenía la tentación, de hecho, de ir allá a la Universidad de Minnesota, pero bueno, aquí pasó algo interesante. Esto es un chisme que les voy a comentar personal. En aquel entonces, cuando yo estaba terminando la licenciatura, de hecho tenía un contacto, un profesor del CIMAT, es el doctor Miguel Ángel Moreles, a lo mejor lo conocen algunos, hace ecuaciones diferenciales parciales, de hecho fue mi profesor de ecuaciones diferenciales parciales, y él me dijo que me podía contactar para irme a estudiar a Minnesota, pero lo que sucedió es que justamente en ese tiempo nació mi segundo hijo, que por cierto es el hijo que me recomendó a Solitario, eh, pero bueno, esa es otra historia más grande, nació más larga, que no quiero aburrirlos con eso, pero el caso es que como pues en aquel entonces mi esposa estaba embarazada, pues decidí no irme directamente al posgrado, me quedé un tiempo por acá en Monterrey trabajando y me tardé de hecho 2 años más en irme ahora sí a la maestría o al posgrado, pero eso ya para ese momento decidí irme a otro lugar, que fue, bueno, de hecho ahí conocí a mi tercer, perdón, ya, mi tercer mentor, ya en el posgrado. Yo me fui a Alemania, ¿sí? Ahí en Alemania, déjenme ponerles por acá mi tercer mentor. Ahí conocí a Helmut Neuzert. Aquí tienen un video del Congreso Internacional de Matemáticas del 2006. Neuzert, de hecho, es uno de los fundadores del Instituto de Matemáticas Industriales y Económicas, que es en donde yo hice el doctorado. Pero bueno, a él lo conocí cuando yo estaba en la maestría de Matemáticas Industriales. Me dio varios cursos, me acuerdo mucho el de teoría de distribuciones, pero nos daba todos los seminarios de modelación. Y tengo una anécdota muy, muy interesante de Neuzert, que en los seminarios de modelación, él siempre, como que siempre criticaba a los que cuando tú dabas tu presentación de tu proyecto, que era un proyecto pues real, una modelación de un proyecto real, él siempre criticaba mucho a los alumnos porque eran muy técnicos, eran muy matemáticos, y decía, es que tienen que aprender a comunicarse con la gente de la industria, con la gente empresarial. O sea, no pueden estar hablando siempre de ecuaciones, tienen que saber. Nos daba como esa idea de que teníamos que aprender a comunicarnos con los no matemáticos. Y recuerdo mucho que en una de mis presentaciones, yo me lo tomaba mucho en serio eso, yo hice una presentación así, pero muy enfocada, como muy lenguaje, muy, digamos, no matemático, ¿no? Pues así hablé de lo que me tocaba, pero muy matemático. Y recuerdo mucho que me dijo algo así como, hablando de este enfoque de hablar como no tan matemáticamente, sino más para la gente, me dijo algo así como, it's too much, o algo así, como que me había pasado de tratar de explicar las cosas de una manera no matemática. Dijo, pero está bien, me dijo, it's okay. It's a little bit too much, but it's okay. Recuerdo mucho ese comentario en uno de los seminarios que me hizo. Y bueno, ahí con ellos, con Neunzer, que les digo, aprendí muchísimas cosas de cómo, yo creo que el lenguaje, lo principal, vamos a decir, que me enseñó Neunzer es la diferencia entre el mundo académico y el mundo de las industrias, ¿no? Cómo es un lenguaje totalmente diferente, cómo la mayoría de los profesores en la academia no saben realmente comunicarse con la gente de la industria. Y bueno, como era algo además muy importante porque la mayoría de los que se gradúan de las carreras de matemáticas, pues de hecho no se quedan en la academia, se van a la industria. Y entonces hablaba mucho de cómo teníamos que, como profesores, digamos, pues ir ayudando a los alumnos a que fueran, como la mayoría, de hecho, iba a ir a la industria, pues que estuvieran más preparados para eso, ¿no? Pero bueno, en el doctorado conocí de hecho a mi siguiente mentor. El siguiente mentor, se los voy a poner por aquí para que lo conozcan. Él fue de hecho mi asesor de tesis doctoral. Fue el doctor Karl-Heinz Küfer. Pero para no hacer muy larga la historia aquí,
Él es creo que todavía es director del Departamento de Optimización del Instituto Fraunhofer, que pueden ver por ahí. Ahí tienen el video si quieren ver un pequeño clip del doctor Kufa. Y bueno, creo que lo principal que aprende, obviamente es tu asesor de tesis, aprendes muchísimas cosas, pero una de las cosas yo creo que más importantes que aprendí de mi asesor de tesis es que, y yo he hablado de esto en otros videos, la matemática no se trata de resolver problemas, y eso lo aprendí de él, sino de ayudar a la toma de decisiones. De hecho, el tema de tesis que traté en mi doctorado fue justamente el de sistemas de soporte a la toma de decisiones, específicamente sistemas, o le llaman en inglés Model Driven Decision Support Systems, que son, pues, digamos que sistemas de apoyo a la toma de decisiones basadas en modelos. Pero digamos que ahí la cuestión importante era la filosofía. El doctor Kufer tenía muchísimos proyectos con industrias y entonces sabía, digamos, hablar el lenguaje de la gente de la industria y te enseñaba que pues, de lo que se trata es de generar algo de valor para la industria. Todas tus ecuaciones diferenciales, todos tus métodos, todos tus papers no sirven para nada si no puedes aplicarlos realmente al mundo real, ¿no? A resolver, digamos, una problemática, vamos a decir, en el mundo real. Y bueno, eso pues ya me trajo, regresando acá a México, lo primero que hice pues fue tratar de conectarme con el mundo empresarial acá en México, y ahí conocí a mi siguiente mentor, mi mentor número 5, que de hecho ya he subido por aquí videos de él, déjenme ponerles por aquí en la pantalla, Eduardo Cantú. Eduardo Cantú es un empresario matemático mexicano. Él fundó su primera empresa, de hecho, en el 84, 85, por ahí, mitad de los 80s. O sea, tiene 40 años de experiencia como empresario matemático. Si no nomás como empresario, sino empresario matemático. O sea, Eduardo ha hecho unas cosas que ni se imaginan. O sea, él en los 80s desarrolló un solver. Un solver, ahorita, por ejemplo, a lo mejor si ustedes hacen programación lineal o optimización lineal, seguramente conocen Simplex o Gurobi. Bueno, Eduardo Cantú desarrolló solvers antes de que existiera Simplex y ¿cómo se llama? Gurobi y todo eso. De hecho, él conoció directamente, o sea, tiene contacto directo con Bixby, que fue de los creadores o el creador, creo, de Simplex. Y también, de hecho, por ahí en los 90 desarrolló lenguajes de modelado. O sea, antes de que existiera AMPL o GAMS, no sé si algunos de ustedes conozcan de lenguajes de modelado, bueno, Eduardo Cantú ya había desarrollado un poco esta idea de lenguajes de modelado, que es como, pues, lo que se necesita para poder realmente interactuar con los solvers, ¿no? Entonces, realmente, pues, aprendí muchísimo de él. O sea, Eduardo Cantú, estamos hablando, la última vez que platiqué con él, creo que debe de haber participado, yo creo que cerca de unos 200 o 300, fácil 300 proyectos diferentes con industrias. Estoy hablando de proyectos de matemáticas, ¿sí? Proyectos de matemáticas aplicados a las industrias. Solamente yo el tiempo que estuve trabajando con él, nunca, o sea, estuve con un tiempo, ya ahorita no estoy trabajando tan directamente con ellos, pero un tiempo que estuve interactuando bastante, debo haber participado como en una decena de proyectos, o sea, al menos unos 20 o 30 proyectos diferentes, yo personalmente con él, con algunas empresas, muchísimas empresas. Y bueno, con Eduardo Cantú yo creo que el lenguaje principal no, el, la lección principal que aprendí con él es para que tengan éxito tus proyectos en una empresa, tienes que tomar en cuenta los aspectos humanos. Él me enseñó mucho de metodologías, la parte metodológica para proyectos en empresas y también la parte de comunicación, la parte humana. O sea, de que tus proyectos, o sea, si tus modelos matemáticos están mal, pues el proyecto va a fallar. Pero si tus modelos matemáticos están bien y tu algoritmo está bien, pero la parte humana está mal, también van a fallar. Es decir, tienes que tener todo bien. O sea, con una cosa que esté mal, las cosas ya no van a funcionar. Eso me lleva a mi siguiente mentor, es el mentor número 6, que es Eduardo, también es Eduardo, pero en este caso es Eduardo Ramírez. Con Eduardo Ramírez, a él lo conocí un poquito antes de la pandemia, probablemente, yo creo que fue en el 2017 o 18 por ahí, unos años antes de la pandemia, porque yo empecé, a mitad del 2000, por ahí 2015 se empezó a hacer muy popular el tema de la ciencia de datos y también la industria 4.0.
Y entonces yo empecé a juntarme con algunos grupos de que se reunían a hacer conferencias y reuniones. Y ahí conocí a Eduardo Ramírez, ahorita somos amigos. También he participado en algunos proyectos con él, pero con él digamos que aprendí mucho sobre los temas de ciencia de datos, sobre los temas de machine learning, sobre los temas de ahora, bueno, de inteligencia artificial. Hemos dado muchos cursos juntos, hemos participado en proyectos. Toda esa digamos, área de ciencia de datos, de machine learning, inteligencia artificial, creo que lo empecé a trabajar un poquito más con Eduardo Ramírez. También es empresario matemático, por cierto, en CITEG. Tengo pendiente a lo mejor hacer una entrevista con él para acá, para el canal de YouTube. Lo voy a hacer, lo voy a poner por ahí en la lista para ver si me lo traigo por aquí al canal para platicar con él y comentar algunas cosas. Tiene algunas entrevistas por ahí. Aquí les puse una pues, donde habla de ciencia de datos en el sector salud, que era una de las cosas en las que estuvo involucrado. También, por cierto, con Eduardo Ramírez, yo creo que aprendí también bastante sobre la idea de la formación de comunidades. O sea, el estar en una comunidad, con él me junté a través de él, perdón, conocí a muchos por ejemplo, los grupos de Data Science Monterrey, de Data Day, de Healthy Data, y hay varios grupos por acá de ciencia de datos que pues, les puedo recomendar por ahí. O sea, les puedo recomendar, más bien yo lo he recomendado muchas veces, que se conecten a una comunidad, que estén con alguien, pues no estén solos aprendiendo. Eso, no importa si estás en una empresa o en una universidad o lo que sea, deberías de tratar pues, de formar estas comunidades, ¿no? Y bueno, finalmente, mi séptimo mentor, ese lo deben de conocer ustedes si están en YouTube, no creo que sea ninguna sorpresa, es el queridísimo profe John de Math Rocks. Al profe John creo que lo conocí en la pandemia, probablemente, y de hecho me invitó por ahí cuando estaba haciendo un podcast de la hora gaussiana, a uno de los primeros podcasts me invitó para hablar de la Olimpiada de Matemáticas. Esto fue por ahí en el 2021, un poquito después de la pandemia. Creo que yo lo conocí antes, no sé si fue durante la pandemia, porque grabé un video que se llamaba 7 matemáticos o 10 matemáticos, no, 10 youtubers mexicanos matemáticos, y yo lo incluía ahí porque pues ya en ese entonces ya tenía una buena presencia en YouTube. Y luego me contactó y pues estuvimos platicando un poco, me invitó ahí a su podcast y desde ahí pues hemos estado en contacto. De hecho me ha invitado a los eventos que ha realizado. Me invitó al Math Rock Fest 1 y al Math Rock Fest 2 y a ninguno de los dos pude ir, pero a este Math Rock Fest, que es el que sigue, ya me invitó y ahora sí voy a ir, y con eso voy a cerrar. Los quiero invitar también aquí al Math Rock Fest 3.0, donde están, miren ahí todos y creo que va a haber más, pero esos son algunos de los divulgadores que van a estar por ahí en el Math Rock Fest en septiembre. Es el 7 de septiembre del 2025. Hay tiempo, tienen un tiempo para registrarse. Aquí pueden comprar sus entradas. Es un día completo donde no nada más van a conocer pues a uno o dos de sus divulgadores científicos favoritos, sino pues a como 30 creo que son los que va a haber ahí. Hay más, aquí dice 21, pero creo que van a ser casi 30. Sigan, por ejemplo, a Math Rock en Instagram, en YouTube, en Facebook, y se van a estar dando cuenta por ahí de todos los que están invitando, ¿no? Por ahí pueden comprar sus boletos para el Math Rock Fest. Por ahí voy a estar yo también. Pero bueno, yo soy obviamente de los youtubers chiquitos, me van a invitar por ahí, pues no sé, a acomodar las sillas o a acomodar ahí a la gente para que no se pierda, ¿no? Pero sí los puedo ver por ahí en el Math Rock Fest, como les digo. Bueno, y además, independientemente del Math Rock Fest, con el profe John realmente he aprendido bastante sobre el tema de divulgación científica, ¿sí? Tanto él personalmente me ha dado muchas sugerencias para el canal, que honestamente no las he tomado muchas en cuenta, y algunos otros pues de los divulgadores por ahí que he conocido a través de él, pues también me han dado muchas sugerencias. Espero que este sea, de hecho, también para mí un poco el inicio de esta carrera como divulgador científico, y ahora que ya conozco a algunos de estos divulgadores que están aquí, ya he platicado con algunos de ellos, pero muy poco, pero espero por ahí en septiembre volver a platicar un poquito con ellos y que me den más sugerencias, ¿no? De cómo mejorar esto que tengo ahora de haberme metido al tema pues de la divulgación científica. Muy bien, bueno. Ay. Vale, pues con eso cierro este video. Espero que haya sido interesante. Ya conocieron un poquito de cuál ha sido mi trayectoria
en esto del mundo de las matemáticas, cómo terminé aquí en YouTube, y probablemente voy a seguir con esto sin dejar la parte de las partes de la matemática industrial, la parte educativa y toda la cuestión de las olimpiadas de matemática. No sé cómo decirle que no a las cosas, entonces seguramente voy a seguir en todos estos proyectos de una u otra manera, aunque, bueno, pues aunque a lo mejor sea un poquito, no sea lo más eficiente, porque algunos me regañan por estarle dedicando a tantas cosas. En fin, muchas gracias por ver el video, espero que se puedan suscribir al canal, recuerden que estoy sacando videos semanalmente. Y también los invito a mi curso de matemáticas, de pensamiento matemático, que eso es para miembros del canal. Ya voy a grabar, ahorita el jueves voy a sacar mi siguiente sesión, o mi siguiente episodio del curso. Insisto, ese va a ser más para los miembros, pero bueno, están invitados también a mis clases de matemáticas. En fin, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego. No compartas lo que daña.